Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, estamos llegando a la cuarta y última transmisión que hacemos en nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros cuando son las 12 del día con 15 minutos tiempo de Baja California. Le damos la más cordial de las bienvenidas a un estimadísimo amigo que también pues, es colaborador de Cuatro Vientos, constante. La verdad es que cada 15 días estamos esperando que se conecte hasta la ciudad, nos podamos conectar con él hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, donde él reside. Víctor Alejandro Espinosa, pues usted sabe, un académico del Colegio de la Frontera Norte aquí en Tijuana, el COLEF. Le damos la más cordial de las bienvenidas, Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás haciendo un sacrificio con nosotros. Te agradecemos mucho. Sí, Víctor, muchas gracias, doctor en sociología. Y bueno, es un politólogo. Víctor es un estudioso de los temas electorales, es una autoridad de los procesos electorales y conocedor, así como la palma de la mano, de lo que ha sido todos los procesos electorales en Baja California. Y no hay mayor recomendación en cuanto al estudio de lo que fueron los gobiernos panistas, la transición, la alternancia, que toda la obra que ha documentado Víctor Alejandro Espinosa al respecto. Y estamos de frente a otro proceso electoral, Víctor, pero me gustaría que empezáramos, si te parece, por lo que arrojó el resultado ya de las elecciones en Estados Unidos. Ya hay nuevo presidente y está despertando una serie de expectativas, en algunos casos me parecen que exageradas, como si hubiese llegado un cambio radical al gobierno de Estados Unidos, pero es que también comparado con lo que hizo y fue el gobierno de Donald Trump, la ley del contraste, pues lo iba a favorecer, favorecería casi a cualquiera. Víctor, ¿qué esperas tú? ¿Qué expectativas crees que objetivamente podemos tener del nuevo gobierno de Estados Unidos en la relación con México? Bienvenido. No, muchas gracias por la presentación. Gusto en saludarlos, Luis y Olga. Efectivamente, es una coyuntura muy, muy importante, no solo para Estados Unidos, sino para la relación con México. Es nuestro principal socio y tenemos la frontera más grande del mundo con Estados Unidos, de manera que siempre lo que acontece allá pues repercute en el lado mexicano. No tanto lo que acontece aquí repercute de la misma manera, porque es una relación asimétrica, ¿no? Es decir, no es una relación de iguales a iguales. Estados Unidos pues es la potencia occidental. Nosotros tenemos mucho más problemas estructurales, digamos, ¿no? De la economía, de la sociedad, etcétera. Pero lo que no podemos, lo que al parecer es una enseñanza de este proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos es que, pues, la democracia ideal no existe, es decir, esta democracia que por muchos años se nos ha querido vender como el ejemplo de funcionamiento, pues hizo aguas y llegó en medio de una crisis la sucesión. O sea, lo que vimos el 6 de enero con la toma del Capitolio, pues es la culminación de un proceso que ya se venía dando y viendo, ¿no? Y que culmina de una manera, pues, muy simbólica, ¿no? Con la toma de grupos radicales pro-Trump, en el Capitolio, el espacio sagrado de la democracia norteamericana, ¿no? La sede del Poder Legislativo. Víctor, hay quien dice que esos actos de la toma del Capitolio fueron equivalentes a la intentona de un golpe de Estado. ¿Tú lo elevarías? Sí, no, yo creo que no eran las condiciones, no son las condiciones, no era un ejército sublevado, no tenía el apoyo como para hablar de un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que era un cuestionamiento fuerte, era no reconocer los resultados a un sistema electoral en crisis. Así es. Hay que decirlo, yo creo que una de las dimensiones de ese sistema político y de esa democracia
enferma es su sistema electoral. Este método de designación presidencial indirecto, que no gana el que tiene más votos populares, sino el que tiene más asientos en el colegio electoral, pues yo creo que ya es obsoleto, ¿no? Y lo vimos en 2016, o sea, si hubiera tenido otro sistema de votación y de valor el voto popular en 2016, pues hubiera ganado Hillary Clinton, que obtuvo más votos que Donald Trump. Entonces, en virtud de ese sistema electoral, en donde lo absurdo es que quien gana un estado se lleva todos los asientos de ese estado, así sea la diferencia de un voto, pues hace que se concentre la lucha en determinados estados, como vimos, ¿no? Y se pelee palmo a palmo cada voto, porque ganar, insisto, el estado puede ser determinante. Por ejemplo, California tiene más de 50 asientos en el colegio electoral. De manera, pues, que es un sistema que data de 1787, o sea, que no se ha revisado y que desde mi punto de vista está en cuestión, ¿no? Es cuestionable y bueno, se mostró, insisto, con esto que, como tú dices, algunos han querido ver como un golpe, como un golpe de Estado. Una intentona de golpe de Estado que también a mí me parece una verdadera exageración. Sí, es una exageración. Yo creo que eran huestes de Donald Trump que no tenían ninguna posibilidad en la toma del Capitolio. Capitolio, de nada. Era una protesta muy estridente y bueno, es además paradójicamente esta muestra de los seguidores de Trump que le puede costar la sucesión, que le puede costar no ser candidato en 2024, porque la Constitución norteamericana permite que alguien que haya sido presidente, pero no haya sido reelecto, pueda volver a ser candidato, que era el caso de Donald Trump. Que ya anunció su intención, ¿no? La intención esa, incluso la intención de crear otro partido, si no lo... Claro, pero si procede el impeachment, no va a poderlo ser. Ahora, evidentemente, esta situación del Capitolio, independientemente de que proceda o no el juicio político, le va a costar mucho también aunque no procediera el juicio político, porque justamente hay republicanos que no están de acuerdo ya con estos métodos más violentos. Y por eso él habla, yo creo que se está adelantando de formar un partido nuevo, ¿no? Claro. Con esta parte más radical y porque muchos republicanos al final, empezando por el vicepresidente Mike Pence, pues le dieron la espalda, porque era también comprar un boleto que les podría costar a muchos de ellos sus cargos políticos o su carrera política más bien. De manera pues que esa democracia hizo aguas por todos lados y se descoció. No la pueden seguir vendiendo como el ideal, ¿no? Víctor, ¿no crees que, y con esto quiero, para retomar el tema electoral, quiero comentar ahorita algunas cosas que tú estás diciendo que me hacen una reflexión respecto a que cómo finalmente en este año en particular, el año pasado, la pandemia y el proceso electoral de los Estados Unidos nos están demostrando dos grandes problemas fundamentales que tienen actualmente en los Estados Unidos. La pandemia descubrió la enorme pobreza que existe ya en la nación, las enormes desigualdades que existen. Vimos a muchos periodistas que tradicionalmente no salían a las calles, salen a las calles y se espantan de la cantidad de personas que viven ya en la indigencia en los Estados Unidos, ¿sí? Obviamente la marginación de los grupos étnicos minoritarios, la enorme y con una carga muy fuerte también de la discriminación, que es el segundo fenómeno que se da. Lo que pasa en el Capitolio. El Capitolio también, la toma del Capitolio, no para desconocer al gobierno, porque nunca fue esa su intención, jamás presentaron un pliego petitorio en ese sentido, no se pronunciaron jamás por decir vamos a impedir que Donald Trump abandone el poder, simple y sencillamente vamos a tratar de
de retrasar la calificación de la elección, que ese era, a final de cuentas, el objetivo fundamental. Pero ese día nos dimos cuenta también del tamaño de los grupos racistas, antimigrantes e intolerantes que existen ya en la Unión Americana. Y obviamente la exhibición totalmente de todo el aparato electoral totalmente ya rebasado, ¿sí? Que no funciona simple y sencillamente en un mundo que tiene grandes transformaciones. Y en ese sentido, pues evidentemente México juega un papel importante con su elección del 2018, la juega también para el 2019. Y bueno, en Estados Unidos hay en este momento todo lo que tú acabas de decir de lo que produce un sistema electoral ya caduco. Nosotros nos dirigimos rápidamente hacia allá, no sé si tú coincidas conmigo, pero este proceso electoral en particular en nuestro país, con los aspirantes a las candidaturas que estamos observando, mi estimado Víctor, nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo momentos realmente de una pobreza intelectual desde el punto de vista también de los principios, de las plataformas políticas y de los valores que se supone deberían de estar al frente de cada uno de los partidos políticos, y nos están contestando de una manera grosera y vulgar con sus aspirantes, con sus candidatos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo embonar dos cosas que aparentemente no están de alguna forma ligadas, pero que van a tener una repercusión importantísima tanto para México como para Estados Unidos de aquí a 4 años? Fíjate qué interesante, porque pensarlo en esta perspectiva bilateral, estos problemas que estás planteando. Decir antes, Luis, que la fuerza de Donald Trump no es nada despreciable, es decir, las posibilidades que tenía de ser de nuevo presidente en 2024, ahí te lo dan los números. Votaron 73 millones de norteamericanos por él, y al ganador, por el ganador 78 millones. Es decir, estamos hablando de una sociedad polarizada, ¿no? Partida en dos. Y salvo por estos últimos acontecimientos, yo ahorita pudiera estar diciendo, si no hubiera pasado todo esto del Capitolio, que era el candidato natural del Partido Republicano y probablemente ganador en 2024, Donald Trump. O sea, sí. Y eso nos habla también de la miseria de la cultura política norteamericana, ¿no? Tener un presidente después de 4 años con las barbaridades que dijo, sobre todo hizo, y que esté en la antesala otra de nuevo, o que pudiera estar en la antesala de ser presidente, pues nos habla de valores y de problemas de una cultura política como la norteamericana. Pero al calor de esto, muy curiosamente en México, la oposición, la que sea, ¿no? Esta oposición, como se le quiera calificar, pero lo que podemos llamar oposición, es decir, quien se opone al gobierno de López Obrador, le apostó todo a Joe Biden. Es increíble. Ni en la sociedad norteamericana se le vio a Joe Biden como el salvador del mundo, ¿no? Como lo vimos. Exactamente. La oposición mexicana compró esa idea, ¿no? De que por fin llegaba alguien que reivindicaba los valores de la democracia, del patriotismo, etcétera, y lo quisieron vender como el salvador. ¿Por qué? Porque era una jugada de dos bandas. Era decir, este es el Salvador, ¿no? Es contrario a Donald Trump, y Donald Trump es igual que Andrés Manuel, ¿no? Así es, entonces, claro. Hicieron lo mismo que venían haciendo con el caso de Venezuela. Antes comparaban a López Obrador con Maduro, más antes con Chávez, luego con Maduro, y ahora les funcionaba más por el momento político, pues compararlo con Donald Trump. Eran los populistas, ¿no? Es decir, se entienden tanto y son tan amigos porque en el fondo son iguales, era la narrativa, ¿no? Sin entender qué hay atrás del término populismo, etcétera, era la comparación. Y entonces, si son buenos amigos, pues es alguien, López Obrador, que se opone a Biden, por eso no lo reconoció a tiempo, por eso publicó el expediente de Cienfuegos, por eso fue a Washington, porque en el fondo es lo mismo que Donald Trump. Y entonces, como le hizo esos desprecios a Joe Biden,
Biden se va a vengar y nos va a ir como en feria los próximos 4 años. Esa es la narrativa, facilona, sencilla. Pero pues yo creo que la realidad se encarga de desmentir. Ya se reunió, en el momento en que se reúne con Joe Biden de manera virtual, primero con Trudeau, el primer ministro de Canadá, y al otro día con Andrés Manuel, esta narrativa se viene abajo, ¿no? Porque lo que esperaba la oposición mexicana es que una declaración fortísima de Joe Biden contra el gobierno de López Obrador. Pero lo que yo siempre he subrayado, mira, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, y va a hacer lo que le sirva a sus intereses, y si eso es acercarse a los dos gobiernos con los cuales tiene firmado un tratado de libre comercio, lo va a hacer, independientemente de otras cosas, de lo que se haya molestado, porque yo creo que a Joe Biden ni le quitaba el sueño que algún gobierno no lo haya felicitado todavía antes de terminar el proceso. Pero bueno, la narrativa de aquí, esa fue de una oposición, y con eso podemos pasar a esta pregunta que hacía Luis. Pues una oposición, una clase política muy empobrecida ideológica y políticamente, que es capaz de pasar sobre cualquier principio, ¿no? Con tal de tratar de ganar una elección, una posición, etcétera. Pero yo también lo he dicho alguna vez, digamos, tenemos la clase política que nos merecemos, o sea, estos personajes no surgen de generación espontánea, son parte de una sociedad con una ciudadanía de muy baja intensidad, ¿no? Muy cuestionable en términos de conocimiento, de participación, etcétera. Y entonces una ciudadanía de tan baja intensidad va a producir estos personajes, ¿no? Que estamos viendo. O sea, uno se pregunta, por ejemplo, cómo es posible que a estas alturas se esté discutiendo candidatos que provienen, que son artistas, que son deportistas, que no tengo nada en contra de ellos, pero uno se pregunta, ¿qué no habrá otro tipo de candidatos, al menos con una mínima formulación y alguna idea de lo que va a significar si gana un cargo, ¿no? Uno se pregunta, yo veía un video de Paquita la del Barrio, por ejemplo, que a mí me cae muy bien y me río mucho con sus canciones, ¿no? Pero digo, en un ejercicio de honestidad diciendo, pues yo no sé ni por qué estoy aquí. No sé por qué estoy aquí, dice. A mí seguramente alguien me dirá de qué va esta cosa, ¿no? Oye, Víctor, pero hay voces en Baja California, e incluso de los medios de comunicación importantes en Baja California, que justifican el hecho de que se presentan estos aspirantes a candidatos por parte de los partidos de oposición en la circunstancia de que los ciudadanos estamos cansados de que siempre se repitan los mismos candidatos, ¿sí? Que se estén generando impresentables. Así es. Y entonces, pues los ciudadanos han pedido hasta el cansancio, pues gente nueva, caras nuevas. Y entonces, bueno, si esas son las caras nuevas que nos están mostrando y que se les acusa de que no tienen experiencia, de que no saben nada de cuestiones de administración pública, que no prestan servicio social, que no saben administrar el dinero público, bueno, pues es que hay que darle la oportunidad finalmente para que se presenten y para que finalmente, bueno, demuestren ya en la función pública, pues si son aptos o no son aptos, pero pues de momento es posible votar por ellos, ¿sí? Porque al final de cuentas siempre habrá alguien que los asesore y les diga cómo hacer las cosas. ¿Cómo ves, Víctor? Eso dicen, Víctor, pero bueno, tiene que salir gente de la farándula, tienen que recurrir a los famosos como anzuelos para atraer votos que no tienen en sus propios partidos, en sus bases militantes, entre alguien del electorado, entre la ciudadanía, algo mejor que presentar, porque de todos modos los mismos de siempre van a aparecer. Te mandan a una Lupita Jones como candidata a gobernadora, sabiendo que no va a ganar, pero como una especie de, valga la expresión, del caballo percherón que jale la carreta
donde van subidos todos los que van por las pluris, los que van a ser los de siempre, los de siempre, ¿no? Los que van buscando eso. Y ya lo dijo Calderón, no sé qué te pareció su frase, pero ahora que anunciaron hace 2, 3 días la constitución de la coalición electoral, en esta coalición electoral del PRI, PAN, PRD, va por México, y que todo indica que ya a Felipe Calderón le dieron una patada en el trasero porque salió muy enojado a reclamar la manera en que negociaron la coalición y les dice que ante la grave situación de México, el PRI, PAN y PRD y más partidos de oposición deben rebasar sus mezquindades y candidaturas que responden a complicidades recíprocas. Entonces, bueno, en el fondo quiere decir, ¿verdad?, el buen lector lo entiende, que las verdaderas candidaturas a las que pueden aspirar, dentro de lo perdido, lo que aparezca, pues ya se lo repartieron entre ellos. Y lo demás son figuras que van a estar utilizando, pues para que sean el anzuelo o el gusanito, como el pescado que se cuelga un gusanito falso para atraer al pez que va a devorar. Bueno, pues así nos mandan a Lupita Jones y a Kiko, el de la Chusma, y todos los que están postulando. Luchadores, deportistas. ¿Qué opinas de esta, de esta doble moral, ¿no? De esta doble cara? Es tan patética la situación de la oposición por tratar de ganar algo que ya anda Ricardo Anaya en campaña. O sea, a la presidencia. Cuando sucede eso, dices, bueno, que esa será la candidatura de la oposición en 2024. Realmente no han aprendido nada. Yo creo que tenemos partidos políticos, digamos, con muy poca perspectiva de un proyecto político de nación, ¿no? Uno cuando ve que la preocupación solo es refrendar el registro y dices, pues ahora creo que hasta el hijo de Vicente Fernández ya es candidato, o Blue Demon, que pueden ser muy buenos cantantes o muy buenos luchadores, el esposo de Alicia Villarreal, a la que le quedó grande siempre la yegua. Cualquiera que piensen que les va a ayudar a refrendar el 3% que requieren, lo van a adoptar. Y esto pues nos habla de partidos políticos pues muy mediocres, ¿no? En términos generales, sin un proyecto, pues porque si hubiera proyecto político, pues tendrían que pensar en candidatos que conozcan el proyecto, que lo defiendan y que lo impulsen. Pero aquí no importa, digo, no importa, se trata de ganar y luego ahí vemos, ¿no? Y entonces estamos viendo esa mediocridad y además a mí me da mucha hasta ternura a veces, ¿no? Este discursito que ya se lo aprendieron. Yo no soy político, soy ciudadano, ¿no? Eso hasta se lo escuchaba al virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en Baja California, Mungaray, pues que lo que ofrece es ser un ciudadano, ¿no? Una perspectiva ciudadana, no política. Y entonces uno dice, a ver, o ellos creen que los políticos no son ciudadanos, primer error, ¿no? O que ya ser ciudadano y presentarte con ciudadano, pues te da garantías de honestidad, porque a renglón seguido pone que su valor es la decencia. Hazme el favor, ¿no? Cuando conoces tú las trayectorias de la gente, y de repente escuchas ese tipo de mensajes. Perdón por el sonido del... no te preocupes, no hay problema. Ok. Entonces... Perdón, es que... Tienes ruidos por ahí, no te preocupes. Sí, pero con lo que estás y entonces, comentando del discurso. Sí, venden esta idea de ser ciudadanos como si te dieran inmunidad, ¿no? De algo. Y bueno, seguramente que a Lupita Jones la presentarán
como una candidata ciudadana, y hay otros candidatos que también lo están manejando. Cuando a mí también me llama mucho la atención que cuando son candidatos o pretenden ser candidatos independientes, lo primero que hacen, aunque tengan trayectorias de 30 años en un partido, es que es una perspectiva ciudadana, ¿no? O sea, yo creo que es una idea muy trivial, muy simplona, no solo de lo que es la ciudadanía, sino de lo que es la vida política y lo que implica llegar a ganar un cargo, ¿no? Porque andas ahí, puedes llegar a ganar y bueno, ¿qué tal si ganas, no? Oye, Víctor, y hay una situación que te quiero plantear también. De seguro tú sabes, creo que hace 2 días el Instituto Nacional Electoral anunció que ya había recibido y creo que incluso había ya aceptado las plataformas electorales de todos los partidos contendientes. A ver, a mí me gustaría que en un ejercicio de democracia y de transparencia, cada partido pues diera a conocer, para empezar, esas plataformas. Y segundo, si sus aspirantes saben perfectamente bien que se tienen que ajustar exactamente a lo que dice esa plataforma electoral. La pregunta que te quiero hacer en este caso, y con este tema que estoy tratando es, ¿crees tú que sea necesario en este país y con estos partidos políticos y con estos políticos que se salvarán por ahí algunos, porque tampoco quiero generalizar, serán muy pocos, pero a lo mejor hay todavía políticos decentes en nuestro país y congruentes, lo más interesante, lo más importante. Pero, ¿crees tú que finalmente en nuestro país se tenga que reglamentar como cada vez que, y lo que pasa es que cada vez que tenemos una elección surge algo, alguna cosa así bizarra, y que entonces al año siguiente requiere de modificaciones a la ley general electoral de este país? Han sucedido infinidad de casos, no me voy a referir, no me voy a meter a ellos. Pero ¿crees tú que también se va a tener finalmente que plasmar en una ley el hecho de que todo aspirante a ser candidato tiene que previamente leer y firmar, que va a ajustarse y que va a practicar los principios plasmados en ese documento tan importante que es la plataforma política, los principios políticos de los partidos que los están postulando? Yo no creo que tengamos que llegar a eso, ¿no? Porque el castigo debería de provenir de los ciudadanos, ¿no? De que un personaje de estos llegue al gobierno y no cumpla. Eso se llama rendición de cuentas, se llama reciprocidad en la teoría democrática, es decir, cumplas lo que te comprometes como partido y como candidato, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería llegar a una situación en donde el ciudadano castigue al partido que lanza esos candidatos, ¿no? Que presenta esos candidatos de ese bajísimo nivel, pero no estamos ni siquiera cercanos a una democracia de calidad en donde tengamos candidatos, yo no digo que ni siquiera tengan que tener títulos de algo, sino que tengan una trayectoria política, un compromiso social, ¿no? Una visión de la sociedad. Igual podemos no estar de acuerdo, porque pues yo puedo no estar de acuerdo aunque un candidato siga, digamos, la plataforma de un partido de derecha, pues no voy a estar de acuerdo, pero digo, habrá cumplido con ese propósito de defender esos principios. El problema acá, Luis, es que ya no sabemos qué principios defienden los partidos. Es Ese es el decir, punto grave. Si me permites, Víctor, sí, mira, hace un momento, porque no quiero que se me pase sí. este momento. Tú mencionabas de lo adelantado que anda Ricardo Anaya haciendo ya candidato para la presidencia 2024. Pero esto me hace pensar también en que muchos de los políticos como Ricardo Anaya tienen prisa de blindarse. O sea, que están haciendo campaña política electoral, él adelantado de más de 3 años, porque muchos de ellos están señalados ya en investigaciones. Ricardo Anaya está mencionado en la denuncia en la Fiscalía General de la República de Emilio Lozoya Austin dentro del caso Odebrecht y está señalado como el líder panista que recibió sobornos para
aprobar la reforma energética. Entonces, él sabe, como lo sabemos todos, pues que hay una investigación abierta en ese sentido y que pues hay una investigación que se le da seguimiento al dinero, que es el dato más importante que arrojó Emilio Lozoya en su declaración y que hasta donde hemos conocido sí han encontrado rastros de dinero que lleva a legisladores, ex legisladores panistas, algunos de ellos actuales gobernantes del Partido de Acción Nacional. Pero pienso pues entonces que esas prisas por hacer campaña lleva esa intención del blindaje político, decir es una persecución política la que me quieren hacer. Por otra parte, creo que sí hay una plataforma, la real. Ahí nos decía una amiga en esto de los partidos como una doble contabilidad que llevan a cabo las empresas que van a defraudar al fisco. Llevan un libro de contabilidad que es el que presentan al SAT y otro que es el real. Aquí llevan un discurso y una plataforma que es la que registran, ¿verdad? Y con la que hacen campaña, y otra es la plataforma real que tratan de llevar a cabo. Y lo digo por lo siguiente, Víctor, y aquí va la pregunta. Mira, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, ahora que dieron a conocer ya que es un hecho, la coalición va por México, dijo una frase muy interesante. Dijo que los partidos de la coalición dejaron atrás los falsos dilemas ideológicos, ¿sí? Y que por eso se da esta posibilidad de la alianza PAN, PRI, PRD. En los hechos, esos dilemas ideológicos ya no existían. Los dejaron atrás desde que firmaron el Pacto por México. En las cúpulas partidistas llegaron a este acuerdo y han sido las cúpulas partidistas las mismas las que ahora firman esta coalición electoral. Y esto me hace pensar, y es lo que te pregunto, si en el fondo lo que están buscando con esta coalición es lograr la reestructuración del Pacto por México, volver a recuperar todas estas reformas estructurales, dar marcha atrás a lo que haya hecho hasta el momento Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, y seguir adelante con ese proyecto neoliberal. Ese es el fondo, la verdadera plataforma. Sí. Bueno, tienes razón en todo lo que dices. Yo creo que lo de Ricardo Anaya, pues es una jugada también a dos bandas, ¿no? Lograr, pues, convertirse eventualmente o venderse como una víctima de una persecución, pero también ganarle la jugada a los otros panistas, ¿no? O sea, que situarse de tal manera que sea imposible ya para cualquier otro candidato, ¿no? Competirle, porque pues va Gustavo de a Hoyos, tener 4 años en campaña, ¿no? Entonces, pero bueno, una de las cosas que tiene en contra es que de carisma no tiene nada, ¿no? O sea, pobrecito nació sin carisma, es realmente deplorable, ¿no? O sea, pobrecito sí le va a batallar bastante, ¿no? Respecto a esto. Víctor, perdón, llevamos 35 minutos, ¿eh? Sí, gracias. Y lo otro que decías es sumamente interesante. Yo creo que la oposición, y estamos hablando en términos muy gruesos, pero pues sobre todo veo una oposición muy aglutinada en términos de estos tres partidos en sí por México, va por México, ¿no? No tienen un proyecto alternativo de nación. O sea, yo lo que conozco, lo que he escuchado es la gran añoranza del pasado, ¿no? Dar marcha atrás a los cambios que ha impulsado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo una política, digamos, que vea hacia enfrente, es una visión del pasado, ¿no? Volver a ese pasado idílico, ¿no? Incluso todos sus comentaristas que tienen en los medios, en los grandes medios privados, es eso, solamente criticar lo que se está impulsando, no hay
no hay ese proyecto alternativo, y eso es lamentable, porque toda democracia requiere una oposición seria, madura, propositiva, ¿no? Y aquí lo único que está planteando esta oposición, pues es una vuelta al pasado, ¿no? En ese sentido, literal es reaccionaria, ¿no? Está reaccionando frente a lo que está haciendo. Por el otro lado, lamentablemente la coyuntura del gobierno, la pandemia ha trastocado muchas de los cambios que ya se hubieran podido instrumentar, ¿no? Es lamentable que le haya tocado en esta coyuntura. Vamos a ver si en los próximos 4 años se logran hacer cambios que consoliden un cambio estructural y que no permitan que de ganar un partido, tener mayoría en el Congreso, etcétera, un partido de estos, volvamos a lo que era un régimen corroído por la corrupción y de donde han salido muchos de los partidos políticos, de la clase política. Ahora, otra de las cosas que también hay que decirlo es pues las dificultades de Morena para constituirse como un verdadero partido político, ¿no? Y entonces, de repente vemos cada personaje también, hay que decirlo y hay que criticarlo, ¿no? De repente cada personaje que tú dices, no es posible, o sea, parece que estuvieran dinamitando el proyecto mismo de la 4T, ¿no? No solo por sus pasados, sino por lo que están haciendo, ¿no? Entonces, o candidatos que están surgiendo que tú dices, ay, ¿de dónde? ¿Cómo es posible que estén impulsando estos candidatos? Pero obedece mucho a la conformación de un partido que en muy pocos años llegó al poder y en muy pocos años pasó de ser un movimiento a pretender ser un partido político y no lo ha logrado, ¿no? Entonces, como movimiento, pues aglutinó a todos los que pudo, ¿no? Se subieron al barco muchos y ahora pues estamos viendo las repercusiones. Digo, el caso de Lili Telles yo creo que ejemplifica muy bien esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya llegado al Senado un personaje de estos con esa mentalidad y esas posiciones del siglo XIV? O sea, una cosa totalmente fuera de lugar y que llegó apoyada por Morena y luego pues obviamente renunció, o otros personajes que podemos enumerar, ¿no? Entonces, pues sí, se juntan estas dos situaciones, una oposición muy mediocre, digamos, sin un proyecto y un problema de consolidación del partido en el poder y del proyecto por una coyuntura como lo es. Víctor, permíteme preguntarte entonces, que sea mi última pregunta, sí, mi última pregunta, por favor. Yo quisiera preguntarte, entonces, ante este panorama, ante esta situación tan dramática que estamos viviendo en México, al igual que en los Estados Unidos, desde el punto de vista político electoral, ¿qué propones, Víctor? ¿Qué hay que hacer? Sí, y en tu respuesta, Víctor, me gustaría mucho, yo también es la última pregunta que te hago, la última petición, un repaso, aunque sea rápido, a los que ya asomaron la cabeza, a las que ya asomaron la cabeza, al menos los que van por la gubernatura en Baja California. Sí, pues la segunda pregunta es más fácil porque la otra que hacer es muy complicado, ¿no? Pues hasta el momento hay 7 candidatos. Bueno, estamos viendo si hay todavía, pueden ser 8 por la candidatura de Lorenzo. ¿El independiente? Sí, el independiente, Lorenzo López Lima o algo así, ¿no? Sí, López Lima, sí. Que todavía tiene oportunidad de ser el 8º pasajero, digamos, ¿no? Pero pues ya los hemos estado refiriendo, ¿no? Parece ser que juntos haremos historia. Morena, PT, Verde van con Marina del Pilar, ¿no? La que hasta el momento tiene el mayor número de preferencias si nos atenemos a lo que conocemos de encuestas. Ella ya está firme. Ella está firme, pero también está firme frente a los otros 7, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, lo que pasó esta semana es muy interesante, lo de la candidatura del Partido Encuentro Solidario, ¿no? Con De Jorge Jorge Hank. Hank Ron, que tiene repercusiones también en la otra alianza PRI-PAN-PRD, ¿no? Que lanzarían a Lupita Jones, porque pues va a haber una división, significa una fuerte división del PRI, ¿no? Que era el partido más fuerte como oposición en Baja California. Ciertamente la candidatura de Jorge Hank era el personaje que podría concitar más votos para el PRI. Entiendo que es una imposición del centro en la repartición de candidaturas, ¿no? Y que subordinaron al PRI local, y eso le va a costar, insisto, muchísimo a la alianza del PRI-PAN-PRD. ¿Por qué crees que no postularon en esta alianza a Jorge Hank? ¿Por qué no fue su candidato? Yo creo que el PAN se opuso, el PAN nacional, ¿no? Todo se acordó en la Ciudad de México, fue una decisión central, digamos, no pensaban que en la encuesta local fuera a resultar Jorge Hank como resultó más arriba de los otros candidatos, pero lo cierto es que nunca tuvieron una alternativa fuerte. Tan es así que lo de Lupita Jones es de último momento, ¿no? O sea, Claro. pero en la repartición de los tres principales partidos dijeron, pues Baja California va a ser para el PAN. Puede ser que el PAN haya puesto como condición que le dieran Baja California para entrarle a la alianza. Son cosas muy, muy complicadas. Lo cierto es que Hank le va a garantizar el registro al Partido de Encuentro Social, que ahí hay ciertas dudas. Fíjate. Hay que decir que es el Partido de Encuentro Solidario nacional, ¿no? No es el Partido de Encuentro Social de Baja California quien está postulando, que hasta el momento no tiene candidato. Y porque está en litigio ahí su situación, pero me llama mucho la atención. Yo al principio tenía cierta confusión de cuál de los peces era, ¿no? Y fue el pez nacional, porque el dirigente estatal de ambos partidos es José Alfredo Ferreiro. Sí. Entonces, por eso yo al principio tenía cierta ¿Dirige confusión. los dos? Pues sí, es el presidente del Partido Encuentro Social de Baja California y él presentó a Hank, sí. Junto con el dirigente nacional. Fue presentado como integrante del comité directivo estatal, o sea, está en los dos. Así es. Entonces, no sé si sea por la situación legal del PES baja californiano, pero hasta el momento el PES baja californiano no tiene candidato. Claro. Y ahí pudiera surgir otro candidato. De hecho, el presidente nacional del PES, del Partido Encuentro Solidario, es el mismo que fundó en el 2000, ¿cuándo? 2008, 2009, fundó el PES, el Partido Encuentro Social, aquí en Baja California. Sí, es la sede de ese partido. Es la sede de ese partido y luego perdió el registro a nivel nacional y ahora lo volvió a obtener, etcétera. Pero bueno, sin duda la sal y la pimienta la va a poner Jorge Hank Ron, porque es el que más competencia le puede hacer a la candidatura de Morena, PRD, PT, Partido Verde, ¿no? Porque Movimiento Ciudadano, Alejandro Mungaray, redes sociales progresistas, Fuerza Social por México, yo creo que van a ser realmente, no sé, ni siquiera creo que vayan a refrender el registro local, ¿eh? O sea, lo veo muy complicado, y porque además no podían ir en alianza, porque son nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos. El que más está participando dentro de todo esto, pues es el gobernador Jaime Bonilla, ¿no? Muy enfrentado contra Jorge Hank. Se va a poner interesante, digamos, sobre todo se va a mover mucho las candidaturas en torno a Jorge Hank y Marina del Pilar, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la contienda más fuerte, ¿no? Pero o sea, el PES
se va a posicionar con Han Ron como la segunda fuerza o quizá la primera? Pues pero son cuestiones muy coyunturales, ¿no? O sea, sí, veremos, a lo mejor ganan incluso algunas diputaciones, sí le va a dar mucha fuerza al PES nacional, de eso se trata, ¿no? Yo no sé el cálculo del ingeniero realmente si le han hecho creer que puede ganar. Yo veo todavía muy lejano este momento que pueda ganar, ¿no? Pero su fuerza es Tijuana, ¿no? Ha estado en Tijuana, así lo demostró en 2013 cuando se dio el voto cruzado. La gente leal al ingeniero, pues es básicamente tijuanense. Entonces, vamos a ver si le alcanza para ganar. Y sobre todo, me llama mucho la atención algunas declaraciones de él. Esta declaración que dice, yo sigo siendo soldado del PRI, pero no me llamaron a la guerra, ¿no? Así es. Sí, está Eso muy le va a costar, interesante. es que le va a costar muchísimo. En un descuido pierde el registro el PRI, ¿eh? O sea, En una nada, no fíjate, está el lejano el momento, PRD yo creo que lo porque va era a la perder. fuerza que, imagínate que, o el PRD, o Sí, el sea, PRD yo pienso que lo va a perder. o el Y el PRI PRD, o está en sea, riesgo de perderlo. Y fíjate qué interesante, si aunque no gane la gubernatura Jorge Canrón, dices que a lo mejor le hicieron creer. Yo siempre tengo la idea de que los políticos y más los que tienen el ego muy, muy hinchado, piensan que si van ellos adelante, si los postulan a ellos, se gana y que cuando pierden es porque hubo traiciones o cualquier cosa, pero nunca se debió a ellos, ¿no? Y Jorge Ron puede crear junto con Julián Leizaola una fuerza muy importante, hablando en geopolítica estatal, en Tijuana. Y pueden jalar incluso las candidaturas que vayan para diputaciones local y estatal en Tijuana. Sobre todo, mira tú el desgarriate que se trae Morena con el presidente municipal que él impuso como candidato y que no se le ha pasado más que peleando con él, ¿no? Y el mismo Arturo González no sabemos qué vaya a hacer ahora después de, si sale muy mal en esta disputa interna. Entonces, Tijuana, que es en muchos aspectos la joya de la corona en el estado, pues puede ser la palanca decisiva para partir en tres o partir en dos muy claros el estado, que se lo había llevado Morena en carro completo en el 2019 y quedarse apalancados, bien apalancados para el 2024. Sí, así está, tal cual como dices, está la situación. Viene a cambiar mucho la dinámica de lo que se estaba viendo, sin duda, la presencia de Jorge Hank, ¿no? No, ese es el elemento que ha cambiado un poco la correlación de fuerzas. Vamos a ver cómo se comporta también, porque a veces los errores que se cometen en una campaña, digo, las declaraciones iniciales sobre mujeres no le han calado muy bien ni a las mujeres priistas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que pueden ser en un debate, por ejemplo, muy importantes, etcétera, vamos a ver, pero sí, efectivamente, va a ser difícil que Morena refrende el triunfo como lo tuvo, no creo, yo creo que el costo de la lucha interna va a ser muy alto también, o sea, el gobernador está enfrentado con Arturo González y con Zulema Adams, o sea, con 2 de los 5 alcaldes, ¿no? Y del mal gobierno también, o sea, de la lucha interna y de la mala imagen que ha dejado Bonilla, que se pasó más de la mitad de su cortísima administración tratando de alargar ese gobierno a sus 5 años. Sí, eso va a salir en la campaña, sin duda, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuánto le cuesta a Morena en Baja California, ¿no? Yo creo que
como partido político, y esto tiene que ver con la pregunta que me hacía Luis, que no tengo una respuesta contundente de qué hacer, pero a mí me parece que Andrés Manuel soltó muy rápido al partido, ¿no? Yo creo que fue muy rápido su deslinde. Era pues el elemento fundamental que le daba cohesión a Morena, y él llegó a la presidencia y pintó raya, no ha querido, y lo reitera. Yo no sé si yo creo que no le ha sido útil a Morena, porque además se desataron los demonios al interior, ¿no? O sea, sabemos que hay luchas muy fuertes, lo estamos viendo con las candidaturas. Lo de Guerrero es una guerra tremenda, ¿no? No se ha definido ahí, hay litigios que le pueden costar a Félix Salgado Macedonio la candidatura, ¿no? Y entonces creo que un partido que era un movimiento en torno a la figura de López Obrador, creo que se salió un poco antes, debió de haberse consolidado, o a lo mejor haber pasado este umbral de las elecciones intermedias, pero bueno, fue una... Pero al final de cuentas, decisión. Víctor, demuestra también el tipo de política electoral y de política personal que tenemos en este país. No puede surgir un partido en torno a una sola figura política. Ese es el gran problema de nuestra nación. O sea, cuando yo te preguntaba precisamente de cuál podría ser algunas sugerencias que pudiéramos hacer de qué podemos empezar a hacer en este país para evitar que un hombre se convierta en el todo para un partido político, y que después todos los demás lleguen, todos los que se juntaron de todas las corrientes políticas, de todos los partidos en torno a ese candidato y ese partido, pues ahora están haciendo de Morena lo que estamos viendo día con día. Pero yo creo que tenemos que luchar por también nosotros transformarnos y buscar de alguna forma algo que nos permita tener finalmente pues alternativas para que estas cosas no se repitan, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar de forma de gobierno. Yo creo que el presidencialismo está caduco, que tenemos que pasar a otras formas de organización del poder político que permitan realmente porque el presidencialismo, pues su nombre lo indica, es centrar la figura del presidente en el sistema político. Aquí y en todos lados que hay presidencialismo, ¿no? Por eso los estragos que puede causar, a pesar de los contrapesos, un Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque ese es el presidencialismo, ¿no? Hay de alguna manera una centralidad del poder ejecutivo y se reproduce a todos los niveles. A nivel estatal lo vemos con los gobernadores, y a nivel municipal lo vemos con los presidentes. O sea, puede haber cabildos, puede haber congresos, pero no impiden, digamos, que todo gire en torno al presidente, ¿no? Es decir, por eso además nuestra cultura política tan presidencialista, que así como decimos que es culpable de todo, también decimos que nos puede salvar de cualquier cosa, ¿no? Es lo que te digo. No, 100 años es después decir, estamos hablando otra vez de caudillismos. no, pues es que es un sistema, pero no es un problema ni de López Obrador, ni de Peña Nieto, sino de la forma en cómo está organizado el poder político, que es un sistema presidencialista. Y la paradoja, que si estuviera ejerciendo ese presidencialismo como antaño, pues estaría dirigiendo el partido, sería el que dirigiera su partido, ¿no? Claro, sí. Claro, pero todos los políticos que llegan por elecciones deben de tener un partido, ¿no? Creo yo, o sea, o tienen un partido, salvo que sean candidatos independientes. Pero la paradoja ¿no? es de que entonces, si no se hace cargo del partido, entonces decimos que es quién sabe qué, que no pone orden entonces en el partido que creó. Es un problema duro. Es un problema estructural, es un problema de forma de gobierno presidencialista, que tenemos que pasar a un semipresidencialismo, y en una de esas un parlamentarismo que permita que quien gane el Congreso designe al jefe de gobierno, o que haya un poder bicéfalo, es decir, que haya un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Por ejemplo, ante una crisis como ahorita, ¿qué pasaría si el presidente falta? Pues una crisis
política terrible, pero si tuviéramos un sistema bicéfalo, habría un jefe de Estado que puede asumir, digamos, la coyuntura para resolver la situación, pero no lo tenemos. No tenemos ni vicepresidente, para empezar. Entonces, y esto se reproduce de arriba abajo hasta abajo. De arriba abajo. Y yo siempre he dicho a ver, como si tenías muchas propuestas, querido Víctor. Abres unas metas tremendas. Querido Víctor, nos has dejado muchísimos temas para reflexionar. Sí, para analizar, claro. Te preguntábamos para aclarar algunas cosas, nos las aclaraste, pero nos abriste 1000 más, ¿no? De dudas y de eso se trata. Sí, de eso se trata. Efectivamente. Oye, Víctor, pues te agradecemos muchísimo tu disposición a colaborar con Cuatro Vientos y te deseamos la más rápida recuperación total para que al 100% puedas seguir adelante con todas tus responsabilidades y todos tus quehaceres profesionales, sociales. Muchas gracias, Víctor. Cuídate, nomás hace excepción con Cuatro Vientos, pero ya no te pongas a trabajar más, descansa. Cuídate mucho, Víctor. Y cuídate mucho. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Así es, muchas gracias. Y te lo deseamos porque sabes perfectamente bien que personas como tú son necesarias en esta sociedad que tiene estos gravísimos problemas estructurales. Oh, qué amables comentarios, muchas gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo. Cuídate mucho, hasta luego. Amigos y amigas, con esto damos por concluido, al fin, nuestras transmisiones en vivo que hemos estado realizando en el transcurso del día. Descanse, pase excelente fin de semana. Va a llover por ahí de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, pero después nos toca un fin de semana frío, pero ya con solecito. Cuídense mucho. Hasta el próximo lunes. Hasta pronto.